Haití, prioridad humanitaria y también informativa. Hoy volvemos a hablar de ese país centroamericano con Alan Labelle, jefe del Índice de Reducción de Riesgos de Desastres de DARA, el organismo que evalúa la ayuda humanitaria, y coordinador para América Central y el Caribe de la Red Latinoamericana para el Estudio Social de los Desastres. Buenas noches, señor Labelle, muchas gracias por venir. Buenas noches. Estos días hemos estado hablando de Haití como el país más pobre de América Latina, uno de los más pobres del planeta. Antes de que se produjera el terremoto que lo asoló el pasado martes, ¿cuál era el mayor desafío que tenía el país? Pues el mayor desafío es dar una oportunidad de desarrollo a la población que, por las estimaciones que existen, en un 80% viven con menos de $2 por día. Entonces el desafío es el desarrollo, lo cual es muy significativo desde la perspectiva de, adelantando un poco sobre el terremoto, porque de alguna que otra manera los desastres debemos ver como problemas no resueltos del desarrollo. O sea, la razón por la cual existen desastres de tanta magnitud tiene una íntima relación con el nivel de pobreza, el nivel de desarrollo o el no nivel de desarrollo que un país tiene. Entonces, Haití, con 80% de pobreza, con una infraestructura vial deficitaria, con una deuda externa, con una dependencia en flujos de financiamiento internacional, con una historia de endeudamiento desde su independencia de los franceses, donde tuvieron que pagar para su propia independencia, pagando reparaciones por la guerra de liberación que desataron entre el fin del siglo XVIII y 1803. Todo esto se acumula para dar un país lo más pobre del hemisferio y que está al nivel de muchos países de África, donde están los otros países más pobres del mundo. Todas esas cifras, todos esos datos hacían que muchas ONG se hubieran volcado con Haití. De hecho, en algún lugar he leído que podía haber hasta 10.000 ONGs trabajando en la zona. ¿Había mejorado algo la situación en los últimos años? ¿Empezaba a notarse que el país podía empezar a salir de esa situación de desarrollo y de pobreza? Bueno, el país ha tenido una historia reciente accidental desde la caída de Papa Doc Duvalier y su hijo. En una arriba-abajo de acuerdo con momentos particulares. El último momento en esa historia, en los últimos años, uno esperaba que se podía fincar un proceso de aumento de la gobernabilidad en un país donde uno reconoce que los niveles de gobernabilidad y gobernanza son abismalmente bajos, etc. Entonces, la presencia de ONGs, sin lugar a dudas, aportaba de alguna forma. Sin embargo, sin una opción real de apertura al exterior, de creación de mercados internos, de generación de ingreso amplio entre grandes sectores de la población, aunque hay avances, cualquier que caminaba las calles de Puerto Príncipe o iba a Gonaive o cualquier otro sector en los últimos años, la mayoría de los que yo conozco que caminaban esas calles quedan con una imagen de desesperación que hasta asusta a algunos a tal grado que no pueden volver por el problema de la desesperación humana que se ve. Entonces, avances sin lugar a dudas. Sin embargo, el nivel de lo cual comienzan es tan bajo que los avances tienen que ser sumamente más superiores de lo que han sido. Vamos a ponerle cifras e imágenes a esa situación. Antes del terremoto lo hemos repetido muchísimo estos días. Haití era el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. También el país en el que probablemente más ONGs trabajaban para sacarlo de la miseria. El terremoto ha sacudido un país que ya tenía los cimientos económicos, estructurales, políticos y sociales seriamente erosionados. La pobreza atrae al desastre, aseguran desde ONGs como Intermon Oxfam. En otro país, con otras condiciones, el daño provocado por el seísmo, dicen, habría sido menor. A solo 15 kilómetros del epicentro, en la capital, Puerto Príncipe, cientos de miles de personas malvivían en construcciones frágiles, sin acceso a servicios sanitarios ni agua potable. Haití ocupa el puesto 149 de 182 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que tiene en cuenta la esperanza de vida, el nivel educativo y la renta per cápita. La expectativa media de vida es de unos 60 años en un país en el que solo sabe leer y escribir la mitad de la población.
El 20% de los haitianos acumulan más de la mitad de la riqueza, mientras el 80% de los habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Conocida hace siglos como la perla de las Antillas, ya que producía el 60% del café y el 40% del azúcar que se consumía en toda Europa, Haití importa ahora más de la mitad de lo que consume. 4 de cada 10 niños sufren desnutrición. Para combatir el hambre llegan a comer galletas con barro, manteca vegetal y sal, lo que ocasiona aún más problemas nutricionales. Haití, que significa tierra montañosa, ha ido perdiendo su cubierta vegetal, ya sea para ganar tierras al cultivo o para utilizar la madera como combustible. El resultado, una mayor erosión del suelo expuesto aún más a los desastres naturales. Es una foto de la frontera entre Haití a la izquierda y la República Dominicana a la derecha. Además de en gestión medioambiental, la República Dominicana supera a Haití en 59 puestos en el índice de desarrollo humano. Haití cuenta con unos 9 millones de habitantes. Muchos campesinos han tenido que emigrar a barrios marginales de la capital. Además, se estima que entre 500.000 y 2 millones de haitianos han cruzado la frontera en busca de una vida mejor, aunque solo unos 11.000 residen legalmente en el país vecino. De los pocos que sí tienen un nivel educativo elevado, la mayoría, el 80%, ha emigrado, hipotecando aún más, si cabe, el futuro de este país en constante retroceso. Después del terremoto, una de las primeras dificultades ha sido evaluar las necesidades del país. ¿Por qué está siendo tan difícil hacer ese balance de lo que se necesita ahora mismo para reconstruir Haití? Pues hay procesos establecidos, metodologías de evaluación, organismos como la Oficina de Desastres de los Estados Unidos, el mismo Naciones Unidas, tiene un conjunto de métodos. El problema es aplicar un método en una situación donde la necesidad es inmediata, pero la inmediatez del contexto real tampoco permite ese tipo de dedicación de forma eficiente. Entonces la urgencia del caso supera la necesidad de un enfoque que es mucho más, no científico en un sentido rígido, pero cuando menos que tiene una dosis adecuada de reconocimiento de los elementos. Entonces, evaluación de necesidades, en este caso, uno sabe del principio de la necesidad humanitaria más inmediata, es agua, medicamentos, en cantidades que seguramente superan la capacidad que tiene en principio de llevar al país. Y será dentro de una semana, 10 días, que se comienza a nivelar demanda expresa a través de la angustia de la gente con la oportunidad de introducir esos elementos en el país, donde la logística del movimiento es sumamente complejo y donde mucho está llegando de Dominicana porque precisamente el aeropuerto o los puertos no pueden manejar las necesidades, ¿no?